Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo X-Men Book of Revelation número 1, con guión de Jed MacKay y arte de Neto Díaz. Espero que les guste. La historia comienza en el cuartel general de Revelation, en sus territorios, en Filadelfia. En una habitación oscura, una joven llamada Elbeka Voss está acurrucada en su cama. Cuenta que nació en esos territorios de Revelation. Sus padres solían hablar del mundo anterior, antes de que se convirtiera en una tierra de mutantes, antes de lo que llaman The Green, el verde. Para ella, sin embargo, este nuevo mundo es el único que ha conocido. Y era un mundo bueno, agradable, hasta ahora. Todo cambió cuando su poder mutante se activó por completo. Entonces la trajeron a Filadelfia para que fuese una de las choristers, las coristas, de Revelation. Todo estaba bien, antes del fantasma. Y escuchamos una voz fantasmal que la llama. Más temprano, ese mismo día, en los territorios de Revelation, vemos a Douglas Ramsey, Revelation, asomarse a un balcón para informarle a la multitud reunida debajo que una corista ha sido asesinada. En el balcón, además de Revelation, están Fabián Cortés, Cora, Chance y la misma Elbeka. Revelation añade que un corista representa el espíritu de su tierra mutante. Alguien cuyo poder no es egoísta, que ayuda a otros, que despierta el potencial de los demás. Afirma que un corista es un regalo para su pueblo y para todos los que habitan en él. Agrega que uno de esos regalos les fue arrebatado. Habla de Topaz, quien fue asesinada mientras ayudaba a reparar una aldea tras una tormenta, y anuncia que fueron los X-Men quienes la mataron. Como comentario, esto se vio en X-Men, Age of Revelation Overture. Las palabras resuenan en el aire mientras los asistentes lo escuchan con atención. Revelation llama a los X-Men las serpientes de su Edén, inconformistas que robaron un título que le pertenece a todos los mutantes, traidores genéticos que añoran los días en que los sapiens los oprimían. Y les pregunta a todos si dejarán que los X-Men ganen. La multitud, a gritos, responde que no los dejarán. Revelation proclama que no lo harán. Ellos son mutantes. Esa es su tierra mutante, y su naturaleza es adaptarse, evolucionar, mejorar y sobrevivir. Luego anuncia que recibirán a una nueva corista, la joven Elbeka. Ella titubea porque tiene miedo, pero Cortés la obliga a avanzar hacia Revelation, llamándola niña estúpida, y diciéndole que es un honor para ella lo que hace, y que no debe decepcionar al líder. Revelation le dice a Cortés que no la obligue. Le dice a Elbeka que está bien tener miedo, pero le recuerda que ahora es una corista y que su deber es ayudarlo. Le vendría bien su ayuda porque él tiene miedo de hablar ante toda esa gente. Elbeka responde que él no puede tener miedo. Es Revelation. Douglas agrega que si él no teme, entonces ella tampoco debería temer. Luego, tomándola de la mano, la acerca al balcón y le dice que todos la amarán. Ambos saludan a la multitud, y Revelation le dice que puede llamarlo Doug si así lo desea. Luego vemos caminar al grupo por las calles de los territorios. Elbeka le pregunta a Revelation si puede hacerle una consulta. Él le responde que por supuesto. Ahora es una corista, parte de la familia. Elbeka le comenta que no les habla a los demás, al pueblo, del mismo modo en que habla con ellos, sus coristas. Afuera suena como Revelation, pero cuando están solos, habla como una persona normal. Revelation se ríe y le dice que tiene razón, que todo se trata del lenguaje, su especialidad. Le explica que, cuando se dirige a los mutantes de los territorios, debe ser lo que ellos esperan. Un cruce entre Magneto y Doctor Doom. Alguien poderoso que los haga sentirse seguros y orgullosos. Ellos no desean un líder común, sino alguien que esté por encima de ellos, y es su responsabilidad brindarles eso. Luego, Revelation avisa que ha sido un gran día, y le pide a Elbeka que descanse. Le recuerda que la querrá a su lado cuando reciban a la delegación de Arakko al día siguiente, y les ordena a todos los coristas retirarse. Chance invita a Elbeka a seguirla para mostrarle su dormitorio, pero Cortés interviene preguntando si piensa advertirle sobre el fantasma. Chance lo manda a callar, pero Elbeka, intrigada, le pregunta a qué fantasma se refiere. Cortés responde que se trata del fantasma de Filadelfia. Afirma que aparece cuando uno está por dormir, susurrando al oído, y que vuelve locas a sus víctimas. Chance le exige que se calle, pero Cortés no lo hace, y agrega que él siempre dice la verdad, como cuando la llamó niña estúpida en el balcón. Luego,
con una sonrisa burlona, se despide, deseándole buenas noches. Nos movemos al presente. De nuevo en la habitación del comienzo, vemos a Elbeka temerosa en su cama. La voz fantasmal le dice que necesita su ayuda y que está en peligro. Pero Elbeka, reuniendo valor, le responde que no le teme. Ahora es una corista, alguien importante. Revelation fue amable con ella, e incluso le permitió llamarlo por su verdadero nombre. Pero hay algo en su rostro que refleja temor. Y Elbeka, más allá de sus palabras, reconoce que está mintiendo. A la mañana siguiente, Cortés le dice a Elbeka que luce terrible. Ella responde que no durmió bien. Cora comenta que dormir no es un lujo, sino una necesidad, y añade que el sueño no debe dominarla, sino que ella debe dominarlo a él. Elbeka le pregunta a Cora por qué Cortés actúa de esa forma. Ella le responde que lo hace porque es un tonto, y le explica que, como el primer corista de Revelation, busca mantener su superioridad sobre los demás, y que los X-Men mataron al corista equivocado. Elbeka comenta que Cortés es cruel, y Cora asiente, afirmando que los odia a todos por igual, y que, mientras menos coristas haya, más importante se vuelve él. Finalmente, Elbeka le pregunta si puede ayudarla, pero Cora, con frialdad, le responde que no. Le explica a Elbeka que ayudar no es su manera de actuar, pues no es una mutante terrestre, sino de Arakko. Y en su mundo, todos aprenden a resolver sus propios problemas para encontrar su fuerza, o perecen en el intento. El grupo se encuentra con Revelation, quien les anuncia que la delegación de Arakko está por llegar. Añade que Apocalypse está disgustado con él, y que desea la guerra, como es su costumbre. Por eso, deben estar preparados para respaldarlo si hay que detener al embajador. Finalmente, agrega que no se dejen provocar. Lo último que necesitan es un incidente interplanetario. Luego vemos abrirse el escudo antiteletransportación, y el embajador de Apocalypse aparece a través de un portal, saludando a Revelation. Él descubre que el embajador es Death, muerte, y le da la bienvenida a los territorios. Death le dice que, seguramente, sabe por qué ha venido. Y Revelation le responde que lo imagina. Ha venido a transmitir un mensaje, y añade que, en realidad, estaba esperando a que viniera su hermana. Death le pregunta si esperaba que Apocalypse fuera tan obvio como para enviar a War, guerra. Revelation le responde que enviar a Death no puede considerarse una sutileza, y le pide que revele el mensaje de una vez. Death se lo da. Falló en su misión, ha desperdiciado su herencia y corrompido su propósito. Apocalypse le ordena rendir los territorios, nombrados en honor a sí mismo sin vergüenza alguna, y someterse a juicio en Arakko. Revelation escucha sin inmutarse y comenta que su viejo maestro siempre fue directo. Añade que, anticipando tal exigencia, ya ha preparado una respuesta para que Death la lleve de regreso a su padre. No. Death le contesta que saben lo que está planeando y que su idea es una abominación. Pero Revelation, con firmeza, le dice que su mensaje ya ha sido entregado y que ya tiene su respuesta. Así que es mejor que regrese a su mundo. Death le exige respeto y le advierte que con una sola mirada suya, Revelation moriría. Pero este, sin acobardarse, le responde que, con una sola palabra suya, él mismo pondría fin a su vida. Sin hacerle caso, Death menciona que se olvidó de algo. El mensaje de su padre incluía una postdata. Pide disculpas con fingida cortesía y transmite las palabras de Apocalypse, quien lamenta la pérdida de Bay, de Blood Moon, la luna sangrienta, una gran guerrera y cazadora, por lo que le ofrecen sus condolencias por la muerte de su esposa. Entonces, Revelation se enfurece, sus ojos se encienden y ordena que todos los coristas vayan con él. Los coristas se colocan tras su líder, prestándole su poder, y Revelation le ordena a Death arrodillarse. Death se retuerce mientras intenta resistir, pero termina arrodillándose ante él. Revelation le dice que debe haberle dolido ver cómo su padre no lo nombraba heredero a él, sino a Revelation, que no es de su misma sangre. Y añade que, respecto a esas palabras de Apocalypse sobre haber desperdiciado su herencia, no son ciertas, ya que una herencia solo se reclama luego de la muerte. Finalmente, le da un mensaje para que se lo lleve a ese hombre viejo, triste y sin propósito, viviendo en esa casa de retiro que llaman Arakko. Apocalypse renunció a cualquier poder sobre él, o sobre este mundo, cuando le cedió su misión, y le ordena que se vaya. Entonces vemos a Death cruzar el portal de regreso a su mundo,
diciéndole a Revelation que no debió decir eso. Revelation le responde que él y su padre no debieron haber hablado así de su esposa. Los coristas se quedan ahí, viendo a Revelation marcharse. Chance rompe la tensión con un comentario sarcástico, señalando que no sirvió de mucho el consejo de no dejarse provocar. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Giancarlos Alegría Carrión 4622. Más tarde, el Becca se encuentra observando el panorama desde lo alto y comenta, con asombro, que así es como se siente ser una corista. Cortés se acerca y le dice que así es. Ser un corista significa estar lo más cerca posible del eje del poder, ese punto alrededor del cual gira todo el mundo. Su papel es asegurarse de ser esencial para ese eje, indispensable. Añade que ese día presenciaron cómo Revelation humilló a Des, el hijo de Apocalipsis, y que fueron parte de ello. Eso es lo que significa ser un corista. No tener poder propio, pero ser indispensable para el mayor poder de la tierra. Vivir bajo su luz y hallar refugio en su sombra. El Becca lo mira y le confiesa que pensó que él no la soportaba. Cortés admite que así es. Es un reflejo natural, un instinto que surge tras toda una vida siendo subordinado. La envidia por la posición del otro. Le pregunta si puede entenderlo. Todo lo que tiene se lo debe a su utilidad para Revelation. Y al ver llegar a alguien más joven que podría reemplazarlo, es completamente natural sentirse amenazado. El Becca le responde que no quiere reemplazarlo. Ella desea que todos sean amigos y trabajen juntos para ayudar a Revelation. Cortés la mira y le dice que le cree, que realmente piensa que ella no busca nada más. Finalmente, mientras la toma del hombro con fuerza y el Becca grita de susto y dolor, agrega que, a pesar de que le cree, es mejor no correr riesgos innecesarios. Cortés, entonces, lanza violentamente a el Becca desde lo alto de la cornisa. La joven cae al vacío con los ojos desorbitados, gritando aterrada. En su caída, el Becca oye la voz del fantasma, llamándola por su nombre. El Becca le pide que la ayude, y el fantasma le responde que use su poder. El Becca pregunta en quién debe usarlo, y el fantasma le contesta que lo use en ella. El Becca se concentra y lo hace. Inmediatamente, una mano se materializa en el aire, sujetándola, mientras se alegra de que finalmente pueda recuperar su forma física. Luego, mientras la mantiene sujeta a media caída, la saluda y le confiesa que su nombre es Kitty Pryde, y le asegura a el Becca que todo va a estar bien. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.